Imaginen un lugar entre dunas de arena y colinas áridas, donde en verano la temperatura de la arena alcanza los 70 grados Celsius y puede que no llueva durante meses. Aquí no hay ríos grandes, ni lagos, y casi nada de lo que normalmente se asocia con la pesca. Cualquiera diría que en estas condiciones es difícil que crezca hasta la maleza. Pero ahora mismo, en enormes tanques en medio de este calor, nadan miles de toneladas de peces. Los alimentan, los clasifican, los envían a procesar y los distribuyen a las tiendas. ¿Cómo es esto posible? ¿Y a quién se le ocurrió semejante idea? Todo parece sacado de un mundo de ciencia ficción. Pero estamos hablando de un proyecto israelí real que lleva varios años funcionando con éxito en el desierto del Negev. ¿Cómo un país, acostumbrado a ahorrar cada gota de agua, llegó a esta solución? Cuanto más se profundiza en esta historia, más claro queda que el secreto no estaba escondido en el mar, ni en los ríos, ni en tecnologías de punta. Siempre estuvo en las profundidades de la tierra, allí donde a nadie se le había ocurrido mirar. Si uno mira el mapa de Israel, casi la mitad de su territorio está ocupado por el desierto del Negev. A vista de pájaro, parece una extensión infinita de piedra, arena y mesetas quemadas por el sol. En algunos lugares llueve tan poco que cualquier mancha verde parece casi una casualidad. Muchos viajeros que llegan aquí por primera vez describen la misma sensación. Da la impresión de que el propio paisaje le recuerda constantemente a uno la grave escasez de agua. A pesar de esto, la población del país creció de manera constante durante décadas. La gente necesitaba alimentos. Hacían falta verduras, frutas, productos lácteos, carne y pescado. Para un país pequeño, depender de las importaciones siempre representa riesgos adicionales, especialmente en el caso de productos que deben estar siempre en los estantes, sin importar la situación internacional. Por eso, ya en los primeros años de existencia del Estado, los ingenieros y agrónomos comenzaron a ver el agua de otra manera, donde otros veían un recurso común. Para ellos se convirtió en un factor estratégico. Cada nuevo pozo se estudiaba minuciosamente. Cada embalse se diseñaba pensando en muchos años a futuro. Con el tiempo, este enfoque se convirtió en una parte fundamental de la cultura nacional de gestión de recursos. Más tarde, Israel dominó la desalinización de agua de mar a escala industrial, la reutilización de aguas residuales tratadas y la creación de proyectos agrícolas en zonas que antes se consideraban inviables. Muchas de estas soluciones sorprendieron a expertos de otros países. Pero incluso con todo esto, la piscicultura seguía siendo uno de los desafíos más complicados. El pescado casi siempre se asocia con grandes volúmenes de agua. Cuando una persona escucha la frase granja de peces, por lo general se imagina estanques, lagos o áreas en la costa. Esta imagen parece tan natural que rara vez se pone en duda. Por eso, la idea de criar peces en medio del desierto fue considerada durante mucho tiempo como algo completamente descabellado. Incluso entre los especialistas había muchos escépticos. La lógica parecía simple. Si hay poca agua, ¿para qué gastarla en la piscicultura, existiendo otras áreas más obvias de la agricultura? Hace unas cuantas décadas esta pregunta parecía bastante justificada. Pero el asunto era que bajo la superficie del Negev se escondía un recurso que durante mucho tiempo casi nadie tomó en serio. A gran profundidad bajo tierra se encuentran antiguos acuíferos. Esta agua se acumuló aquí durante mucho tiempo y es notablemente diferente del agua dulce común. Contiene una gran cantidad de sales y diversos minerales. Para beber, esta agua no es muy adecuada. Para muchos cultivos agrícolas, también representa serias dificultades. Durante mucho tiempo se consideró más un problema que un recurso útil. Sin embargo,
los investigadores poco a poco comenzaron a notar un patrón interesante. Algunas especies de peces demostraron una capacidad mucho mejor de lo que se creía para adaptarse al agua con un alto contenido de minerales. Además, para ciertos ejemplares, tales parámetros del entorno resultaron ser bastante cómodos. Lo que al principio parecía una limitación, de repente comenzó a percibirse como una nueva ventaja. Cuando vi por primera vez la descripción de estos proyectos, mis expectativas se reducían a un pequeño experimento. Unas cuantas piscinas, un par de equipos científicos e intentos cautelosos de llevar a la práctica una idea fuera de lo común. Sin embargo, a medida que me familiarizaba con los materiales, se hacía cada vez más claro que el asunto era mucho más grande. Las primeras granjas de peces, la verdad, es que comenzaron de una forma bastante modesta. El agua se sacaba de pozos profundos, se bombeaba a presión hacia unos tanques especialmente preparados, y allí se metían los peces. Desde afuera, la escena parecía casi surrealista. Alrededor se extendía un desierto árido, y muy cerca había una instalación que por su apariencia parecía más propia de la costa. Pero la verdadera pregunta no era si los peces podrían sobrevivir unos cuantos meses. Era mucho más importante determinar si se podía crear un sistema diseñado para funcionar por muchos años. Una experiencia de una sola vez y una producción sostenible son cosas muy distintas. Fue justo en ese momento cuando comenzaron las pruebas más serias. Muchos de los primeros proyectos estuvieron acompañados de un sinfín de revisiones y ajustes. Los científicos tenían que averiguar qué especies de peces se adaptaban y crecían más rápido en esa agua en particular, cuáles soportaban mejor los cambios en la composición química y, al mismo tiempo, seguían siendo rentables para la cría. Un error significaba perder toda una temporada. Por eso, cada decisión se tomaba con el máximo cuidado. El agua se extraía de una gran profundidad, donde la temperatura se mantenía relativamente constante durante todo el año. Esto, inesperadamente, se convirtió en una gran ventaja. Los agricultores en la superficie a menudo se enfrentan a cambios bruscos de temperatura. Aquí, en cambio, parte de ese problema se resolvía por sí solo gracias a las características de las capas subterráneas. Para muchos peces, la estabilidad del entorno es de vital importancia. Los cambios bruscos de temperatura les causan estrés, frenan su crecimiento y aumentan el riesgo de infecciones. Por esta razón, la constancia de las condiciones resultó ser tan importante como la composición química del agua. Sin embargo, junto con las ventajas, surgieron nuevas dificultades. La mineralización del agua necesitaba un control constante. Algunas sustancias se encontraban en concentraciones seguras, mientras que otras requerían un monitoreo casi continuo. Cualquier error en los cálculos podía resultar en pérdidas graves. A medida que las granjas crecían, el costo de tales fallas aumentaba notablemente. Poco a poco, alrededor de las piscinas, comenzó a formarse toda una red de soluciones tecnológicas. Aparecieron sensores automáticos, sistemas de bombeo, sistemas de monitoreo y equipos para la purificación del agua. El piscicultor moderno se parecía cada vez menos a una persona con una caña de pescar junto a un estanque. Su trabajo, en muchos casos, se asemejaba más a la gestión de una compleja empresa industrial. Se le daba una importancia especial al nivel de oxígeno. Los peces lo consumen constantemente, y con temperaturas altas del agua, mantener el equilibrio necesario resulta una tarea difícil. Precisamente por eso, los compresores y los sistemas de aireación funcionaban casi sin parar. La fiabilidad de estos dispositivos jugaba un papel decisivo. Incluso una falla grave podía llevar a consecuencias notables en apenas unas pocas horas.
Si uno se acerca a una de estas granjas temprano en la mañana, la primera impresión es bastante inusual. Sobre las piscinas flota una ligera neblina. Se oye el zumbido monótono de los equipos y alrededor se extiende un paisaje seco, casi desprovisto de señales de vida. El contraste entre el complejo tecnológico y el desierto circundante es especialmente notorio. Da la sensación de que estos dos mundos no deberían estar uno junto al otro en absoluto. Sin embargo, fue precisamente esta imagen la que poco a poco se volvió habitual en ciertas zonas del Negev. Con la acumulación de experiencia, los especialistas comprendieron cada vez mejor qué especies de peces eran adecuadas para tales condiciones. Algunas mostraban buenos resultados en las etapas iniciales, pero resultaban ser demasiado sensibles a los cambios del entorno. Otras se desarrollaban más lentamente, pero toleraban mejor las fluctuaciones en los parámetros del agua. De hecho, cada granja llevaba sus propias estadísticas, comparando los indicadores temporada tras temporada. Con el tiempo, el conjunto de especies óptimas se hizo cada vez más evidente. Ciertas especies de peces marinos despertaron un interés particular. A primera vista, esta idea en sí misma parece paradójica. Los peces de mar generalmente se asocian con la costa, los puertos y las bahías de agua salada. Pero el agua mineralizada de los acuíferos subterráneos profundos, en ciertos casos, crea condiciones similares a aquellas a las que estas especies están adaptadas en la naturaleza. Para muchos observadores, este hecho se convirtió en lo más sorprendente de toda la historia. Poco a poco, los ingenieros se dieron cuenta de que no estaban trabajando simplemente con estanques y peces. Se encontraron frente a un sistema donde casi cada parámetro influía en el resultado final. La velocidad de circulación del agua, la densidad de siembra de los peces, el régimen de suministro de oxígeno, el horario de alimentación y muchísimos otros factores estaban interconectados. Un cambio en un solo componente a menudo se reflejaba en el funcionamiento de toda la granja. Cabe destacar que, aproximadamente en esos mismos años, otras regiones áridas del planeta intentaban resolver problemas parecidos. En algunos lugares construían nuevos canales. En otros buscaban fuentes adicionales de agua dulce y en otros más experimentaban con cuerpos de agua artificiales. Pero en el Negev, el camino resultó ser diferente. Aquí, la atención principal no se centró en buscar nuevos volúmenes de agua, sino en el máximo aprovechamiento de los recursos ya existentes. Este enfoque requería una mentalidad completamente diferente. En lugar de la pregunta sobre dónde conseguir más agua, surgía con frecuencia una pregunta totalmente distinta. ¿Cómo sacar el máximo provecho de cada metro cúbico que ya estaba a disposición de la granja? Fue precisamente esta lógica la que poco a poco se convirtió en un factor clave para el desarrollo futuro de las granjas piscícolas y preparó el terreno para la siguiente etapa importante. Con el tiempo, a los dueños de las granjas se les presentó un nuevo desafío. Sí, los peces crecen con éxito, pero ¿qué hacer con el agua después de terminar el ciclo de cultivo? Simplemente desecharla significaría perder un recurso valioso, especialmente en una región donde el agua no solo se valora en dinero, sino también por los esfuerzos colosales necesarios para obtenerla. Aquí es donde la historia de las granjas piscícolas va más allá de la simple piscicultura. Se hizo evidente que el agua, después de ser utilizada en los tanques, no perdía para nada todas sus propiedades. En ella quedan sustancias que, con el enfoque adecuado, se pueden volver a utilizar. Lo que en un proceso se considera un desecho, en otro puede convertirse en un recurso valioso. Algunos granjeros empezaron a combinar la piscicultura con el cultivo de plantas agrícolas. El agua de los tanques
se reutilizaba para regar las plantas y proporcionarles los nutrientes necesarios. Este método permitía obtener un beneficio adicional, sin aumentar el consumo de recursos hídricos. Poco a poco, estos sistemas empezaron a considerarse una vía de desarrollo muy prometedora. Se fue formando una especie de cadena, en la que un proceso fluía hacia el otro de manera natural. Primero, el agua se usaba para criar peces. Luego se aplicaba para cumplir otras tareas. Gracias a esto, cada extracción de agua de un pozo profundo rendía más beneficios en comparación con los esquemas tradicionales. Para una región árida, tal eficiencia tenía una importancia enorme. A primera vista, soluciones como estas pueden parecer detalles técnicos menores. Pero es precisamente en esos pequeños detalles donde a menudo reside la fiabilidad de un proyecto. Una sola solución de ingeniería exitosa rara vez cambia el panorama por sí sola. Resulta mucho más importante la combinación de muchas pequeñas mejoras que con el tiempo hacen que el sistema sea más confiable, económico y sostenible. Año tras año, las granjas se volvieron más tecnológicas. Se perfeccionaron los sistemas de filtración, mejoraron los métodos de control de la calidad del agua y se redujeron las pérdidas de energía. Muchos procesos que antes requerían la intervención constante de una persona, poco a poco se fueron automatizando. Esto permitía no solo aumentar la eficiencia, sino también reaccionar más rápido a los problemas que surgían. Mientras tanto, el propio desierto seguía recordando sus particularidades. Las tormentas de arena podían dañar los equipos. Las altas temperaturas aumentaban la carga sobre las bombas y los sistemas de enfriamiento. Cualquier avería requería una intervención inmediata, porque los organismos vivos no pueden esperar varios días para una reparación. Por eso, la fiabilidad de la tecnología se convirtió en uno de los factores clave para el éxito. También surgieron bastantes dificultades en las primeras etapas de operación. Algunos materiales se desgastaban más rápido de lo esperado debido a la composición del agua. Ciertas soluciones técnicas funcionaban bien en teoría, pero mostraban resultados distintos en condiciones reales. Por lo tanto, gran parte de la experiencia acumulada no se debió a los éxitos, sino a la corrección de errores. Si se revisan los informes de diferentes años, queda claro que el desarrollo rara vez siguió un plan preestablecido. A menudo, los investigadores tenían que corregir sus propias suposiciones. A veces, los problemas surgían donde nadie esperaba verlos. En otros casos, riesgos potencialmente serios resultaban ser menos significativos de lo que se pensaba inicialmente. Fue así como poco a poco se fue construyendo una base de conocimientos prácticos. Por eso las granjas modernas se ven mucho más seguras que sus primeros prototipos. Detrás de cada proceso bien establecido hay años de observaciones, cálculos y experimentos. Muchas soluciones que hoy parecen obvias, antes tuvieron que buscarse literalmente a base de prueba y error. Este camino permitió convertir una idea inusual en un sistema que realmente funciona. Para ese entonces, las granjas habían dejado de ser simples experimentos de laboratorio. Tenían que resolver un desafío diferente. Criar peces es mucho más fácil que venderlos a un precio competitivo en el mercado. Al comprador poco le importa cuán únicas sean las condiciones de cría. Le importan la calidad del producto, su costo y la estabilidad de los suministros. Por eso, los dueños de las granjas comenzaron a pensar no solo en biología e ingeniería, sino también en una logística competente. A primera vista, transportar pescado desde una zona desértica parece algo insignificante en comparación con la extracción de agua de acuíferos profundos. Sin embargo, es precisamente en estas etapas donde a menudo surgen costos inesperados. El producto debe ser entregado rápidamente a los procesadores,
manteniendo un estricto control de la temperatura y evitando cualquier retraso. Cuanto más alejada está la granja de las principales rutas de transporte, más crucial se vuelve la organización de toda la cadena de suministro. El clima presentaba dificultades adicionales. En verano, la temperatura en algunas zonas del Negev alcanza un punto en el que los equipos comienzan a operar bajo una carga mayor. Las bombas, los compresores y los sistemas de control deben funcionar casi sin interrupción. Si en una explotación agrícola común, algunos problemas pueden dejarse para el día siguiente, en la piscicultura, esa opción generalmente no existe. El funcionamiento del equipo que suministraba oxígeno era especialmente crucial. Los peces pueden tolerar muchos cambios en sus condiciones mucho mejor que una caída brusca en la concentración de oxígeno en el agua. Por lo tanto, incluso las fallas breves requerían una intervención inmediata. Por esta razón, muchas granjas se fueron equipando gradualmente con fuentes de energía de respaldo y mecanismos de protección adicionales. Con el tiempo, se hizo evidente que el recurso principal de este tipo de explotaciones no estaba en las piscinas ni en los pozos. El activo más valioso resultó ser la experiencia acumulada. Un pozo nuevo se puede perforar de nuevo, se puede comprar equipo nuevo. Pero el conocimiento sobre cómo se comporta todo el sistema en condiciones reales de operación en el desierto es imposible de obtener sin muchos años de práctica. Sin embargo, incluso cuando la tecnología comenzó a funcionar de manera estable, surgió una nueva pregunta. Habían aprendido a criar peces, ahora tenían que venderlos. Y aquí los propietarios se encontraron con un problema inesperado. Muchos compradores simplemente no creían que el pescado realmente hubiera crecido en el desierto. Para ellos, sonaba tan inusual que tenían que explicar literalmente el origen del producto. El escepticismo no solo surgía entre los compradores. Algunos especialistas también veían los proyectos con recelo. Sobre el papel, todo se veía atractivo. Sin embargo, una cosa es obtener resultados en un año, y otra muy distinta es mantener la producción durante varias décadas. Por eso, las primeras granjas estuvieron constantemente bajo una atenta observación. Mucha gente esperaba el momento en que el sistema mostrara sus puntos débiles. Pero lo más sorprendente no fue la cría de peces en sí. En algunas partes del Negev, el agua subterránea contiene tanta sal que su composición es más parecida a la del agua de mar que a la del agua dulce común. Precisamente por eso, ciertas granjas pudieron criar especies de peces que normalmente se asocian exclusivamente con la costa marina. En esencia, parte de los peces pasaba toda su vida a cientos de kilómetros del mar, sin haberlo visto ni una sola vez. Poca gente sabe que, al mismo tiempo que surgieron las granjas piscícolas en el Negev, apareció otro sector. Se trata de la cría de peces ornamentales de acuario para la exportación. Se utilizan los mismos pozos, la misma agua mineralizada, pero el mercado es completamente diferente. Guppies, peces espada, cíclidos y muchas especies exóticas crecen en estanques al aire libre. Después de esto, los peces son transportados en avión a las tiendas de mascotas de Europa. Para muchas granjas, este negocio de nicho resultó ser más atractivo que la venta de pescado para el consumo, ya que los peces ornamentales se venden por unidad y cuestan incomparablemente más que su propio peso. Con las aves en las granjas se dio una historia aparte, casi sin relación con el agua. Las piscinas al aire libre, en medio del desierto, se convirtieron en una fuente poco común de presa fácil para los cormoranes, garzas y pelícanos migratorios. Estas aves hacen una parada sobre el Negev durante su viaje de África a Europa. Para las granjas, esto se convirtió en una lucha constante.
con redes sobre las piscinas, ahuyentadores sónicos y guardias de los empleados al amanecer. Los ornitólogos veían la situación desde otra perspectiva. Las granjas crearon por casualidad abrevaderos artificiales en lugares donde antes las aves físicamente no tenían dónde detenerse. Como resultado, algunas de las rutas migratorias comenzaron a desplazarse precisamente por esta razón. Una línea de desarrollo aparte está relacionada con la genética. Después de varias generaciones de criar alevines en agua salada, los especialistas notaron que los peces de las líneas locales toleran mucho mejor la alta mineralización en comparación con los ejemplares traídos directamente de la costa. Esto llevó a la idea de una selección dirigida, donde para la cría comenzaron a seleccionar no solo peces grandes y sanos, sino aquellos cuya descendencia se adapta consistentemente mejor a la composición específica del agua de ese pozo. Así fue como algunas granjas desarrollaron sus propias líneas de peces, que en esencia eran domésticas. Este tipo de peces no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. El tema de las enfermedades era algo que los dueños de las granjas preferían no sacar a la luz pública. Un estanque cerrado con una alta densidad de peces crea las condiciones ideales para que una infección se propague rápidamente. Un solo patógeno introducido es capaz de acabar con toda la granja en cuestión de días. Por eso, con el tiempo, se desarrollaron estrictos protocolos de bioseguridad. Los nuevos lotes de alevines pasan por una cuarentena. Para cada estanque se utiliza ropa y calzado exclusivos, y el traslado de equipo entre secciones está terminantemente prohibido. Para alguien de afuera, esta disciplina tan estricta podría parecer exagerada. Sin embargo, es precisamente lo que distingue a las granjas que llevan décadas funcionando de aquellas que cerraron después del primer brote de una enfermedad. La luz del sol, el principal enemigo del desierto durante el verano, con el tiempo se convirtió en uno de sus recursos. Algunas de las granjas empezaron a usar paneles solares para alimentar las bombas y los compresores. La razón no era la preocupación por la ecología, sino un cálculo práctico. El combustible diésel hay que traerlo de muy lejos, mientras que el sol en el Negev brilla de sobra durante todo el año. Surgió una situación casi irónica. El equipo que protege a los peces del calentamiento excesivo del agua funciona con la energía de ese mismo sol que eleva la temperatura del agua. Con el tiempo, la lucha por los recursos hídricos subterráneos trajo consecuencias menos agradables. Los pozos que abastecían de agua a las piscifactorías también resultaron ser necesarios para los agricultores que cultivaban dátiles y verduras, y además para las comunidades beduinas de las regiones del sur del país. Periódicamente, la distribución de los derechos de extracción de agua se convertía en motivo de conflictos entre los diferentes grupos de usuarios, obligados a compartir el mismo recurso limitado. En este sentido, las piscifactorías no representaban un éxito técnico aislado. Resultaron ser parte de una disputa ya establecida y no siempre pacífica sobre quién y en qué cantidad debería recibir el agua. La cosa dio un giro particular cuando quedó claro que el principal producto de exportación de Israel en este sector no era tanto el pescado en sí, sino el conocimiento y la experiencia acumulados. Las empresas, que surgieron a partir de la experiencia de los agricultores del Negev, comenzaron a exportar tecnologías de sistemas de recirculación cerrados fuera del país, a los países del Golfo Pérsico, al sudeste asiático e incluso a América del Norte. Este es un caso raro, en el que años de experimentos y errores, realizados en una parte específica del desierto, se convirtieron en un producto hecho y derecho.
Un producto que se puede empaquetar por completo y vender junto con ingenieros, planos y datos de años sobre fallas de equipos. El cambio climático le metió su propia cuchara a esta situación. El aumento de las temperaturas promedio incrementó la carga sobre los equipos de los sistemas de refrigeración e hizo que los meses de verano fueran aún más riesgosos para su funcionamiento. Para algunas especies de peces que prefieren el calor, el aumento de la temperatura de las aguas subterráneas resultó ser más bien una ventaja, ya que aceleraba su crecimiento y acortaba el tiempo del ciclo de producción. Las granjas, que hasta hace poco veían el calor únicamente como una amenaza, poco a poco han aprendido a utilizar algunas de sus manifestaciones en beneficio de su negocio. Es interesante observar cómo ha cambiado la actitud de las compañías de seguros y los bancos hacia este tipo de proyectos. Al principio, cuando estas explotaciones apenas comenzaban, ninguna institución financiera podía evaluar correctamente los riesgos asociados. Esto se debe a que el éxito depende al mismo tiempo de la estabilidad de los antiguos acuíferos, de la velocidad con que se deterioran las tuberías por el agua salada y del comportamiento de las aves migratorias. Con el tiempo, surgieron métodos especializados para la evaluación de riesgos, enfocados específicamente en la acuicultura en condiciones desérticas, desarrollados a partir del análisis de muchos años de accidentes y casos de seguros en la región del Negev. De hecho, el sector ha creado su propio lenguaje financiero, que ayuda a describir y evaluar con precisión sus riesgos específicos. Hoy en día, si tomamos en cuenta los peces ornamentales, las granjas, la exportación de tecnología y los proyectos agrícolas relacionados que aprovechan el agua reutilizada, resulta que todo esto conforma una parte importante de la economía de toda la región. Hace medio siglo, esta región se consideraba prácticamente sin vida. El desierto siguió siendo un desierto, el calor no disminuyó y la cantidad de agua no aumentó. Tras largas décadas de un trabajo minucioso que a menudo no daba resultados inmediatos, aprendieron a sacarle provecho a un recurso que parecía completamente inútil, un beneficio que nadie hubiera podido imaginar hace 50 años. Quizás lo más sorprendente de esta historia es que no tiene fin. Cada año que pasa, trae una nueva variedad de pez, una línea de selección renovada y un país más a donde se envía el equipo israelí. El desierto del Negev no se ha convertido en un mar ni piensa hacerlo. Sin embargo, ha aprendido a existir como si bajo sus arenas se escondiera algo mucho más valioso de lo que parece a primera vista.